que la secretaria de Salud departamental, que por varias horas estuvo sentada allí en el lobby de la nueva EPS para lograr traer los recursos que hacen parte de la cartera que esta EPS le tiene a la red hospitalaria del departamento del Tolima, y se vino con 11.000 millones de pesos, y ya vamos a saber qué va a pasar con esos 11.000 millones de pesos ante la crisis financiera, no solamente de la red hospitalaria, sino también del Hospital Federico Lleras a costa de esta capital, de lo que hemos dado noticia, con lo que ya fue una carta obligada de los médicos especialistas que están a media marcha por falta de pago de sus honorarios y otras cosas. Pues la la secretaria de Salud del departamento del Tolima, Caterina Rengifo, luego de su regreso a Bogotá, está aquí en las noticias de Onda de Ibagué, nuestra mesa de trabajo. Secretaria, permítame saludarla, decirle buenos días, bienvenida, gracias por atender el llamado de las noticias de Onda de Ibagué. ¿Cómo amanece? Buenos días para todos los tolimenses y para la mesa de trabajo. Muy bien, ¿cómo nos fue por Bogotá? Bueno, pues contarles que hoy sabemos la importancia que tiene Nueva EPS para nuestro departamento. Es el 50% de la población afiliada tolimense. Hablamos de más de 500.000 tolimenses y pues desde luego nosotros, siguiendo también la directriz de nuestra señora gobernadora, estuvimos desde el día martes hasta el día de ayer con 2 mesas importantes de trabajo con la gente interventora de Nueva EPS. Pues recalco que es una nueva agente interventora que llega la doctora Gloria Polanía a Nueva EPS. Nosotros ya veníamos con unos acuerdos con el anterior agente interventor, pero con el cambio nos toca volver a sentarnos a la mesa. Ya este sería en la segunda mesa. Ayer logramos un flujo de recursos. Desde luego ya el giro se hizo al Hospital Federico Lleras, pero pues hoy, claro, ustedes saben que la situación es importante y que nos toca seguir haciendo de nuevo este ejercicio como ha venido siendo liderado por nuestra señora gobernadora. Hoy fue con Nueva EPS, pero nos toca sentar a Asmed Salud, a Pijao Salud, a las CAPBs que hoy más adeudan a la red hospitalaria, tanto pública y privada del departamento, Héctor. Sí, entonces al final, digamos, yo sí quisiera saber, ¿cuál es la cartera que tiene la nueva EPS para con el departamento del Tolima, la red hospitalaria? ¿Cuánto nos están debiendo? Nueva EPS, hablamos de una presunta deuda que supera casi más de los 250.000 250.000 o sea, hablamos de una deuda pesos. muy importante. Es que en algún momento, no sé dónde se parte la historia, antes o después de la intervención, sencillamente es una deuda. Sí, es una deuda que no se puede desconocer. Nosotros no podemos desconocer lo que ha transcurrido antes de una intervención. Con intervención o sin intervención, ellos tienen que pagar. Es un servicio que ya se prestó, ese es el mensaje. Es un servicio que la red pública y la red privada de este departamento ya prestó, ya dio la atención a los pacientes, ya se consumió los insumos médicos, ya se consumió el medicamento, ya se hizo el servicio prestado y pues debe retornarse ese pago a la red pública y privada de este departamento, Héctor, porque sabemos, y yo sí quiero dejarlo muy claro y creo que lo he dejado en varias ocasiones en los micrófonos hacia los tolimenses, es preocupante, porque esto no es solo el panorama de la red pública, sino de la red privada, Héctor, y yo creo que ustedes recuerdan, Tolima hace unos meses iba a cerrar servicios, nos tocó acompañar rápidamente ese proceso. Charon hoy pasando también un momento bien difícil, IPS también como Medicades que a veces tienen que cerrar los servicios y limitarse a las urgencias y disminuir la atención de pacientes desde la consulta externa. Todo eso da un impacto y a veces pensamos que esto solo está en los 47 municipios. No, uno de los impactos más grandes los tiene Ibagué, empezando el Federico Lleras, IPS Avidanti con una deuda importante, IPS Clinaltec con una deuda importante, Medicadis, son IPS que también se están viendo pues afectadas y desde luego uno se dice, y bueno, en algún momento ¿qué nos va a tocar? Si esto sigue empeorando y no tenemos como hacer la atención de los pacientes, declarar una alerta hospitalaria del departamento del Tolima, Héctor. Porque si no se tiene... Usted ayer me decía al mediodía que era posible que pudiéramos decretar una alerta roja por esta situación. Claro, financiera. Cuando hablaba. Esto ya, después de ese pago, fueron 11.000 millones de pesos lo que giró la nueva EPS. Sí, decirte que esto no llega solo al Federico Lleras, que efectivamente el pago ya está en el Federico Lleras, un pago totalmente ya comprometido. Los 11.000 millones, no. ¿Cuánto para el Federico? Son 6.000 millones que llegan al Federico, tenemos 1.300 millones que deben estar llegando la otra semana, de eso no hablo porque nosotros podemos hablar hasta que esté. Llegó un giro también para el Hospital Lérida de tanto Granja como el Hospital Reina Sofía de Lérida, también un giro importante para el Hospital del Espinal por todo este tema que estamos viviendo en el oriente.
del Tolima por el tema de fiebre amarilla. Para la red privada también lo que tiene que ver con IPS, Medicadis y Humida, ayer logramos estar conectados todos en telellamada. O sea, ya en caja del Federico Lleras tenemos 6.000 millones, ayer se hizo la transferencia. Millones. La otra semana 1.300. 1.300, pero 6.000 millones son, yo te digo, una bocarada de oxígeno, porque realmente hoy pues lo que se necesita es continuar con este ejercicio, vea Héctor, y yo sí quiero aprovechar también para decir, hoy estamos hablando de nueva EPS, pero a mí me sigue preocupando y sigo yo haciendo acá el llamado a Pijao Salud. ¿Cuántas veces? Te digo que a veces es mucho más fácil entrar a hablar con un agente interventor que lo que llevamos acá desde el 1 de enero tratando de solicitar. ¿Cuánto debe Pijao Salud? Pijao Salud al Federico Lleras es una deuda que asciende, según presuntamente lo que hemos visto en las mesas de trabajo, más de 30.000 millones al Federico Lleras. Es una EPS que no está intervenida, es una EPS que está la figura acá en el Tolima y con el cual nos sentamos a la fecha a lograr poder hacer acuerdos de pago. Muy bien. Entonces, de los 11.000 billones de pesos que se gestionaron ayer por recuperación de cartera con la nueva EPS, van 6.000 billones de pesos rumbo al Hospital Federico Lleras Acosta. Y pregunto, ¿esa plata, esos 6.000 millones, en algo alivia la situación financiera, por lo menos para poder pagar a esos médicos especialistas que con una carta dieron a conocer la situación precaria y que ponen en riesgo las intervenciones quirúrgicas, las cirugías programadas, la consulta externa? Pues lo que yo te digo es que ayer en cabeza de la gerente, la doctora Marta, ya de manera inmediata ya estaba haciendo ese traslado, pero lo que te digo, necesitamos continuar con esto. Yo no puedo decirte, ok Héctor, ya todo quedó cancelado, no, con esto ya se empezaron a hacer unos pagos y desde luego haremos hoy vamos a ver cómo logramos llegar a Asmed Salud. Asmed Salud no opera acá en el Tolima, opera en Popayán, y es lo que hemos insistido. Ayer estábamos con el ministerio en una mesa de fiebre amarilla, volvíamos a decir, venga, ayúdenos rápidamente a contactar esos agentes interventores para que podamos también alivianar este tema con otras EAPBs como Asmed Salud, que tiene una deuda también importante con el Federico. La superintendencia no puede poner en cintura a estas EPS que le adeudan a la red hospitalaria no solamente del Tolima, sino de todo el país, y para evitar esa operación Totuma a la que usted acude, por ejemplo, como lo de ayer, tener a que se prestan los servicios y luego uno ir a rogar que le paguen. Sí, nosotros le hemos pedido desde luego nuestro ente que nos sigue a nosotros también es la superintendencia, ¿no? Nosotros en las mesas de trabajo que hemos tenido le hemos también solicitado a la superintendencia que logremos hacer ese acompañamiento, porque acá claramente el riesgo es la prestación de servicios, y acá vuelvo y les aclaro, la prestación de servicios es responsabilidad de alguien y se llama la EAPB, que asegura a los pacientes en este departamento. Entonces, ante una emergencia, las EAPBs tendrán que entregar un plan de contingencia, pero acá lo que hemos tratado en todo momento es de que no se cierren servicios, de que se mantenga la prestación de servicios, pero también tenemos que ser responsables, que se haga con calidad, que se tengan los medicamentos, que se cuente con los insumos, y hoy sabemos lo crítico que están estos temas. ¿Y a quién le corresponde la discriminación de pagos en el Federico Lleras Acosta luego de esa inyección de los 6.000 millones? ¿A la gerente o ustedes orientan cómo van a hacer esos pagos? No, nosotros, y eso también soy claro, nosotros no coadministramos, nosotros jamás podemos entrar a coadministrar. Desde luego nosotros ayudamos, y uno de los temas que quiero decirte que ha liderado nuestra señora gobernadora es empoderarnos en una recuperación de cartera, que no es un tema misional de nosotros, ¿cierto? Como Secretaría de Salud, pero sabemos que hoy es algo álgido en donde tenemos que hacer un acompañamiento estricto para garantizar llegar hoy a esas fuentes nacionales para seguir continuando. Yo recuerdo que tú creo que tienes en el radar cuántas veces hemos tenido que venir haciendo esta operación desde el año pasado para poder apalancar recursos, Héctor. Sí, ahora, ya tengo claro, de los 11.000 millones de pesos, 6.000 fueron para el Hospital Federico Lleras Acosta. Que están totalmente comprometidos. Ya están comprometidos, los otros 5.000. Claro, estaremos haciendo también un trabajo fuerte a ver qué logramos hacer con ASMED para que nos ayude para lo que es insumos y medicamentos y garantizar este tema. Es que acá es talento humano, insumos, medicamentos, todo lo que es mantener la operación en salud. ¿Y en los otros 5.000? ¿Cómo los van a distribuir? No, porque los otros 5.000 van para IPS, entonces va a llegar al Hospital Granja Integral 874 millones, al San Rafael del Espinal 1.956 millones, al Reina de Lérida 962 millones. Ayer tuvimos que hacer una intervención rápidamente con Medicadis porque el día martes... ¿Medicadis Ibagué? Medicadis Ibagué, estábamos hablando con el gerente de Medicadis, el doctor Ricardo, preocupados porque pues nueva EPS, la red de apoyo es
Medicais, o sea que tenemos que tener listo a Medicais para responder. Entonces ayer logramos conectarnos con él con telellamada y poder garantizar este acuerdo para que llegue estos flujos de recursos a más tardar para suplir todo lo que también necesitamos en la red privada, que hoy Medicais es muy importante para la atención de los pacientes de nueva EPS en el departamento. Y la unidad materno-infantil del Tolima, acuérdense que solo hay 2 IPS en nuestro departamento que atienden la alta complejidad materna, que es el Hospital Federico Lleras y la unidad materno-infantil del Tolima, a la que le hemos venido haciendo acompañamientos meses atrás, o si no, ya tal vez hoy no estarían prestando los servicios. Entonces estamos en todo ese tema. O sea, de esa gestión de ayer, ese lobby de recuperación de cartera que usted hizo, estoy hablando de 11.000 millones de pesos, ya dijimos que para el Federico ya era 6.000, las IPS que usted me acaba de relacionar los otros 5.000, pero entonces usted cada mes tiene que ir a hacer esa gestión, o hay compromiso de la nueva EPS por lo menos de decir vamos a hacer unos pagos parciales mensuales o algo así. Yo creo que ayer pasaron cosas buenas en esa mesa de trabajo que yo tengo toda la fe que con la doctora Gloria podamos avanzar en esas mesas, y es que también va a ser el Tolima para nueva EPS un piloto de seguimiento a plan de erradicación y a plan de pago de las facturas para la red pública y privada de este departamento. Desde luego acá hay una prioridad con la red pública, pero también ya he expuesto sobre la mesa qué significa la red privada en el Tolima, porque nosotros la alta complejidad en Ibagué la tenemos también con la red privada. Entonces vamos a arrancar, la primer mesa la tenemos este lunes con los hospitales de segundo y tercer nivel. Ayer en el ejercicio que también hicimos vimos que en el mes de agosto hubo un giro importante para los hospitales de primer nivel, comparando cómo se venían soportando los meses anteriores, y vemos un incremento estadístico del 30%. Entonces queremos que esto siga funcionando de esta manera, pero que veamos cómo vamos a hacer con la deuda que viene arrastrando los hospitales y que indudablemente golpea la operación de salud de los tolimenses. Con esos 6.000 millones, que es lo que más me preocupaba era la situación del Hospital Federico, y ahora sacó esto del Hospital y de nos Terce. sigue preocupando, claro. Por eso tenemos que seguir Pregunto haciendo este trabajo. ¿Se normalizará, digamos, lo que es consulta externa y programación de citas o de cirugías mejor en el centro asistencial con esos 6.000 milloncitos de pesos para poderle por lo menos pagar? Es que hay especialistas, y fue el documento que ellos expidieron ayer, que les adeudan a algunos, no a todos, salarios o honorarios desde diciembre del año pasado y a la fecha. Pues Héctor, nosotros realmente con esto pues es un garantizar las especialidades básicas, y pues yo de hoy a mañana tendré un nuevo encuentro. Pues yo estaba en la ciudad de Bogotá para ver realmente cómo va a quedar el panorama y poderles explicar, pero pues doy claridad, nosotros bajo ninguna instancia somos autoridad sanitaria y no podemos coadministrar ninguna hospital ni ninguna entidad a la cual nosotros vigilamos. Muy bien, y aquí haciendo cuentas, usted me habla que la nueva EPS de la red hospitalaria pública y privada del departamento le adeudan cerca de 250.000 millones de pesos. Eso es la cartera de la nueva EPS, solo esa. Luego otros 30.000 de Pijao Salud. Digamos que en el Pijao Salud, te estoy hablando del Federico Lleras, pero si yo te hablo de la deuda de este departamento, de las CAPBs, estamos hablando casi de más de 650.000 millones. ¿De Pijao Salud? De la deuda de la CAPB, ¿sí? Porque cuando tú me dices todas. Deuda de es todas. que allá quería preguntarle, entonces, esa cartera total de esas nuevas EPS, de esas EPS, entonces estamos hablando de 600.000 millones de pesos. Y cuando nosotros traemos la privada, porque acá yo te hablo de la pública, pero cuando traemos la privada podemos estar llegando presuntamente casi al billón de pesos. Entonces entiende cómo se mantiene una operación con una deuda de este calibre. Es difícil la manutención de una deuda. Entonces, ¿qué se hace? Empezar a reducir servicios, y es lo que nosotros no podemos. Hoy hay 1.380.000 tolimenses que se le tiene que garantizar la atención, Héctor. Y eso no se traduce en otra cosa que la puesta en riesgo de la vida de los usuarios del sistema de salud en el Tolima. Indudablemente es el riesgo que hay de no poder prestar. Imagínese usted que llegue una materna y no tengamos entonces una unidad de cuidado neonatal y una unidad de cuidado gineco-obstétrico, porque no sabemos en qué riesgo pueda estar la materna. A eso es lo que estamos desde luego preocupados y llevando a la mesa para garantizar a ver cómo se va a actuar, ¿no? Recordemos que sobre todo en Ibagué y en Espinal, secretarías de salud son certificadas y ahí deben también estar haciendo un acompañamiento estricto a este tema, y nosotros desde luego como autoridad sanitaria de los 47 municipios. Muy bien, esto no le compete a usted, secretaria, pero la última pregunta que le voy a hacer. Entonces, ¿es en este gobierno de Petro que la situación financiera
de las EPS y a su turno de la red hospitalaria del país, pública y privada, se fue al traste financieramente? Mira, Héctor, yo considero que acá hay ya unas deudas que han venido y por eso soy clara de que hablamos de deudas antes y después de la intervención. ¿Qué nos ha preocupado a nosotros con las intervenciones? Es la dificultad de poder negociar en los territorios y tener que desplazarse a unos niveles nacionales cuando antes se podía llegar a mesas de negociación con los gerentes regionales. Eso nos preocupa y que desde luego otro tema que ha preocupado es estar cambiando un agente interventor. Para nosotros es gravísimo, porque si yo asumo unos acuerdos de pago y hay cambio, entonces tenemos que volver a empezar desde cero todo lo que nosotros hemos venido avanzando para volver a llegar a acuerdos, porque pues llega una nueva persona y eso no sé, yo considero que se van las personas, pero los procesos deben continuar. Eso es lo que realmente a nosotros nos preocupa, Héctor. Muy bien. Pues, secretaria, gracias por estar en la mesa de trabajo de las noticias de Ondas de Ibagué. Con esta, al menos, yo no digo excelente, pero al menos una buena noticia que nos da un respiro para el Hospital Federico Lleras Acosta y algunas IPS, es decir, hospitales de primero y segundo nivel en el departamento del Tolima. Un abrazo, una mañana muy amable por estar con nosotros. Un abrazo a todos los tolimenses. Catherine Regifo, secretaria de Salud del Tolima, en las noticias de Ondas de Ibagué, 7 de la mañana, 10 minutos, 7:10. Vamos